Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de la Semana de la Ciencia. Mi nombre es Noelia Moño del Nogal y en este caso vamos a hablar durante el próximo tiempo sobre la implantación de los ODS, sobre la Agenda 2030 y en concreto sobre cómo se ha efectuado en los últimos años la implantación de estos ODS en las universidades españolas. Desde un punto de vista cuantitativo, ¿vale? Vamos a ver cifras, datos sobre cómo las universidades, además en los 3 últimos años, con este periodo de pandemia, cómo ha influido esta situación que nadie se esperaba en un tema en el que muchas veces no le damos la relevancia que pudiese tener, puesto que cuando hay situaciones más complejas, al final requieren una mayor atención. Pero bueno, ya adelanto que la implantación de estos ODS y de la Agenda 2030 ha sido clave para las universidades y un ejemplo de ello es nuestra Universidad Católica de Ávila, donde día a día se recoge este compromiso con ese desarrollo sostenible y con esa Agenda 2030. Comenzando ya con lo que es la presentación, al final de lo que se trata un poco de ver en la sesión de hoy es cómo se ha abordado el tema de la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahora explicaremos cuántos son y de dónde han surgido de esta Agenda 2030, en lo que son las universidades, ¿vale? Al final, cuando se planteaba la Agenda 2030 y estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, se hablaba sobre todo de empresas, ¿vale? De qué tenían que hacer las organizaciones, sobre todo las empresas de mayor tamaño. Digamos que el germen de estos ODS y de esta agenda podríamos considerar los 10 principios del Pacto Mundial. Y ahí lo que se buscó fue el compromiso voluntario por parte de las empresas, sobre todo de organizaciones multinacionales, de adquirir una serie de compromisos de manera voluntaria para ir adquiriendo una serie de perspectivas, pautas, objetivos, metas que se fueran logrando y que tuvieran en cuenta a la hora de desarrollar sus actividades. Porque lo que se veía era que las grandes empresas respetaban las normas del juego en cuanto a responsabilidad, sostenibilidad, desde el punto de vista económico, ambiental y social en países desarrollados, pero cuando luego realizaban actividades en países en vías de desarrollo, pues las reglas del juego cambiaban. Entonces se buscaba que ese compromiso viniese de las propias organizaciones y no tanto de los países donde estaban desarrollando su actividad. Es decir, si usted tiene una gran empresa, pues por sus principios, por su misión, visión, valores y compromisos, tiene que hacer lo mismo en su sede principal que en los diferentes países donde está desarrollando esa actividad. Y era lo que se buscaba con ese pacto mundial y esos 10 principios. Digamos que la Agenda 2030 y los ODS ha sido un poco la evolución. Y la pregunta de la sesión de hoy era, ¿qué ha pasado con esa implantación de esos ODS? Esa Agenda 2030 que se marcaba como objetivo fue en 2015 y se veía el 2030 como algo muy lejano, pero bueno, hoy estamos en 2022, 2023 casi, y ya va quedando menos tiempo para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible y esas metas que se marcaron con esa previsión. Entonces vamos a ver un poco cómo las universidades, en este caso, como agente principal de la sociedad, pues también han tenido un peso importante a la hora de implementar estos ODS. Y además, le sumamos algo inesperado para todos los ámbitos de la vida, como ha sido el COVID-19, la pandemia mundial, que podía haber supuesto un freno para muchas de estas acciones, sobre todo en materia de responsabilidad social corporativa, de desarrollo sostenible, pero vamos a ver cómo las empresas y en este caso concreto las universidades han continuado apostando por esta implantación, independientemente de que la situación no fuese la más favorable posible. Por tener una visión general, antes de entrar en detalles sobre qué posición, qué universidades o qué puntuaciones o qué objetivos de desarrollo sostenible han aplicado cada uno de ellos,
tener una visión general del sistema universitario español, ¿vale? En el año 21-22 tenéis ahí una distribución geográfica de las universidades españolas por comunidades autónomas, qué universidades se sitúan en qué localizaciones, y en cifras pues podemos decir que según el sistema universitario español, en España actualmente contamos con 83 universidades con actividad, de las cuales 50 son públicas y 33 son privadas. Más de 1.061 centros universitarios, contando escuelas, facultades. Hablamos de 537 institutos universitarios, 50 escuelas de doctorados, 54 hospitales universitarios, 76 fundaciones, es decir, tiene un peso bastante relevante como para tener en cuenta cómo las universidades son un agente dinamizador de la sociedad, tanto por lo que significan en sí mismas, de esos centros de formación para las futuras generaciones, como también pues, por las cifras y los datos en cuanto a la importancia a nivel de sociedad en cuanto al personal que emplean y a las cifras que se manejan. En cuanto a oferta de estudios universitarios, pues ahí tenéis cifras sobre grados, máster, titulaciones de doctorados que hay actualmente activas en España. Y como os decía, otro dato que también nos aporta esa relevancia que tienen las universidades en la sociedad española es el personal que emplean, ¿vale? Entonces generan trabajo en cuanto a personal docente e investigador, pues más de 125.000 personas, lo que supone un 2% más que en el año anterior. También es importante en cuanto al personal de administración y de servicios, no solamente es el personal docente o investigador, sino el resto de gente que trabaja en la universidad, con más de 63.000 personas. Y ahí tenéis las cifras pues, de eso, del conjunto tanto de personal investigador como técnico de apoyo en la investigación. Al final, de lo que se trata es de tener claro que las universidades no pueden quedarse al margen de lo que está pasando en la sociedad. Y hoy en día la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible pues es una de las acciones en cuanto a en materia de desarrollo sostenible más importantes que hay actualmente. Igual que en el ámbito empresarial se están desarrollando iniciativas y acciones para implementarlo, pues también tenemos que tener en cuenta que las universidades tenemos que hacer un esfuerzo por conseguir esos objetivos y esas metas que se han marcado con ese horizonte del 2030. Y entrando ya en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Hasta ahora hemos visto eso, cuál es la situación del ámbito universitario español, y ahora brevemente pues hablar de los objetivos de desarrollo sostenible y de esa Agenda 2030. Supongo que lo habéis oído, ¿vale? En medios de comunicación, representantes políticos, gubernamentales, administraciones públicas, empresas. Habréis visto a muchos de nuestros políticos con un pin, que es una ruedecita con colores, con 17 colores en concreto. Pues eso significa que en algún momento han estado o están desarrollando acciones o actividades o promueven al menos esa Agenda 2030 y esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Qué ocurre? Que para que todo esto no solo se quede en un planteamiento teórico o en un planteamiento de buenismo, de vamos a hacer cosas bien, aunque seamos empresas o seamos países o seamos universidades, sino que lo que se trata es de llevar a la realidad estas acciones que promuevan esa transformación o ese cambio desde un punto de vista de una triple vertiente que se suele denominar, que es la económica, la ambiental y la social, ¿vale? Entonces se habla de ese desarrollo sostenible y de cómo conseguir el que los agentes que intervienen en la sociedad al final se impliquen en la búsqueda de ese desarrollo sostenible. En concreto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pues, parte de Naciones Unidas y, como decíamos, pues, actualmente es uno de los acuerdos que hay a nivel global, mundial, ¿vale? Es algo a nivel internacional, no es algo propio únicamente de un país, sino que engloba eso, abarca acuerdos globales. De lo que se trata es de plantear una serie de objetivos de desarrollo sostenible, 17 en concreto, que es lo que se denomina ese eje central a través del cual se va a articular una serie de acciones y de metas concretas
que se quieren conseguir. ¿Por qué se han planteado esas metas? Pues porque hasta ahora, cuando se hablaba de desarrollo sostenible y en materia de sostenibilidad, pues siempre se marcaban como grandes retos, ¿vale? Acabar con la pobreza en el mundo, ¿vale? Pues como objetivo está muy bien y es algo muy deseable, que me imagino que todos los que estamos aquí en la sala o conectados, pues nos encantaría que se consiguiese. Pero claro, yo que tengo una empresa o yo que trabajo en una universidad, ¿cómo voy a conseguir acabar con el hambre en el mundo, ¿vale? O con la pobreza, ¿vale? Entonces, al final, lo que se ha hecho en estos objetivos de desarrollo sostenible, sí que esos 17, con esos que tenéis aquí ahora una imagen, ¿vale? Pues el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, así hasta llegar a los 17, pues son esos grandes eslóganes con los que nos gustaría o llegar en 2030 a terminar o a llegar a estos desarrollos, ¿vale? Pero no solamente se han quedado en estos enunciados, sino que se ha descendido a pautar o a delimitar una serie de objetivos y de metas dentro de esos objetivos, es decir, con cifras, con datos específicos para conseguir que pues estos grandes objetivos al final se vayan consiguiendo en 2030. ¿Qué ha ocurrido? Pues que eso, ya ha pasado tiempo, quedan esos 7, 8 años para llegar al 2030 y ya se está viendo que aquellas metas que se plantearon en origen, pues va a ser muy difícil, ¿vale? que se logren en su totalidad. Sí que es cierto que tenemos que contar, como decíamos, con que ha habido una pandemia mundial y que eso ha frenado el desarrollo en muchos ámbitos de la vida, pero ahora están saliendo informes que nos están dando cifras y datos sobre cómo vamos con esas metas y esos objetivos que habíamos marcado para 2030 en el año 2022, ¿vale? Para hacer todavía, digamos que nos queda todavía un periodo de 8 años, 7, en los que podemos reflexionar sobre qué es lo que hemos conseguido hasta ahora y qué es lo que podemos conseguir en estos 7-8 años que quedan, ¿vale? Sobre todo estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible abordan lo que decíamos, esos desafíos mundiales que se plantean en estos 5 ejes, ¿vale? Acabar con la pobreza y promover la prosperidad económica, buscar la inclusión social, esa sostenibilidad medioambiental, la paz y el buen gobierno para todos los pueblos para el 2030. Se concretan en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ahí he dejado el enlace para la web oficial de Naciones Unidas, ¿vale? Donde tenéis desarrollado toda la información. No me quiero extender más en cada uno de ellos porque al final podríamos dedicar pues una sesión entera a cada uno de los ODS, pero sí que si alguien está interesado en ampliar información, pues tiene el enlace y entrando luego en cada uno de ellos podemos ver en qué consiste el planteamiento que se hace inicialmente, qué respuesta ha habido en los años de pandemia con el COVID y datos sobre cada uno de ellos, ¿vale? Datos destacables en los que todavía pues, se tiene que seguir trabajando, ¿vale? Por ejemplo, se estima entrado en el 4, ¿vale? El de educación de calidad, y nos da cifras pues como que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven todavía en zonas afectadas por conflictos, y nos va dando información sobre por qué este objetivo de desarrollo sostenible. Y lo importante, o lo más novedoso de estos objetivos de desarrollo sostenible es estas metas que se marcaban como cosas ya más concretas que habría que alcanzar, como veis, pues de aquí al 2030 se planteaba el cómo tener que conseguir o el cómo llegar, ¿vale? Hay una serie de enlaces también, noticias relacionadas, ¿vale? Y luego en algunos documentos nos dan pues información específica o concreta para el caso de tener pues una organización, una empresa, cómo poder implementar este tipo de acciones.
Volviendo a la presentación. Vale. Lo que hablábamos es, tenemos esa visión general de cómo es actualmente el sistema universitario español, hemos conocido la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahora la pregunta es, vale, ¿y qué hace una universidad para conseguir implementar estos Objetivos de Desarrollo Sostenible o esta Agenda 2030? En primer lugar, eso se enfocaron sobre todo, o las respuestas primeras que se obtuvieron cuando se establecían estos objetivos, pues fue por parte, como decimos, de gobiernos, de empresas, de organizaciones que vieron la oportunidad o la necesidad de implementar este tipo de acciones. Pero con el paso de los años se ha visto que otros agentes sociales pues también tienen un peso muy importante, ¿vale? Como es el caso de las universidades y las instituciones académicas, ¿vale? Al final, desde un doble punto de vista, ¿vale? Porque una universidad no solamente es como una empresa en la que hay personas trabajando y que pueden promover estas acciones, tanto en el desarrollo de su actividad principal como en el propio de la institución, sino que también el papel más relevante de las instituciones educativas, sean universidades o escuelas de negocios o colegios, institutos, ¿vale? El formato que sea, al final lo que se está viendo es que es el papel de educar a esas generaciones futuras, ¿vale? Entonces, no solamente es desde el punto de vista de alcanzar esos objetivos como organización, sino también el divulgar y el generar ese conocimiento alrededor de todas estas estrategias de desarrollo sostenible. Ahí tenéis resumido, ¿vale? Qué pueden aportar las universidades a los ODS, que hemos mencionado ahora brevemente, y también qué pueden aportar los ODS a las universidades, ¿vale? Porque no es que se queden fuera del planteamiento inicial, sino que se ha visto posteriormente pues que tienen que apostar por este tipo de acciones, ¿vale? Por ejemplo, aumenta la demanda de formación sobre los ODS. Hoy en día hay documentos que parten en este caso de Europa para insertar dentro de los planes de estudios de las universidades y de otros centros educativos pues conceptos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con esta Agenda 2030, es decir, que forme parte de los propios programas de educación, ¿vale? No como algo característico o anecdótico que pasa un día y se da una sesión formativa, sino que forme parte de esos planes de estudios integrados. Ofrecer un marco para mostrar el impacto que tiene en la universidad, nuevas fuentes de financiación, también fomentar la colaboración con nuevos socios, tanto externos como internos, ¿vale? Pues todo eso sería desde el punto de vista de la universidad como institución. Y luego las universidades eso también pueden aportar a los ODS, es decir, no solamente desde el punto de vista de qué pueden ofrecer para la universidad como institución, sino la universidad qué puede ofrecer a la consecución y a la implantación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí entraría pues, en juego toda la parte de eso, de implementación de los ODS, tanto en las políticas de gestión interna de las universidades, como el conseguir o el lograr que la transformación en cuanto al desarrollo sostenible pues, esté, digamos, enraizada en todo lo que son los planes de estudios y las asignaturas y en todas las titulaciones, ¿vale? Porque en muchas ocasiones pues, se enfoca desde el punto de vista de, vale, hay ciertas titulaciones que sí pueden tener más relación con estos ámbitos, pero una ingeniería pues no, o unos estudios de ciencias de la salud pues tampoco tienen cabida en sus planes de estudios este tipo de iniciativas, ¿vale? Lo que se busca al final es buscar esa transversalidad en todos los estudios y en todos los componentes de formación que forman parte del ámbito universitario. La contribución de las universidades a los ODS pues los podemos reflejar en estos 4 puntos, ¿vale? Al final, de lo que se trata a la hora de
comprometerse siendo una universidad con los ODS, pues también beneficia a la propia universidad, ¿vale? En el sentido de poder ejercer ese mayor liderazgo social, ¿vale? No solamente con estudiantes y empleados, sino en los propios entornos donde están desarrollando su actividad, en cuanto al aprendizaje y a la enseñanza, en cuanto a la gobernanza, en cuanto a la investigación. Al final se trata también de generar o de crear esas nuevas alianzas entre las universidades y el resto de agentes que estén trabajando en la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y aquí tenéis brevemente en cada una de ellas pues algunos ejemplos de cómo proporcionar pues, esa contribución, ¿vale? En el ámbito del aprendizaje y la enseñanza, como hemos dicho, pues dar ese conocimiento, esas habilidades, esa formación a los estudiantes para que entiendan, comprendan qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, qué importancia tienen y cómo se está trabajando para conseguir este desarrollo sostenible. Con experiencia académica, profesional, proporcionar una educación asequible, inclusiva para todos, como veíamos en ese Objetivo de Desarrollo 4, de educación de calidad, pues una de las metas y los objetivos específicos, concretos, es conseguir el mayor acceso a la educación desde edades tempranas hasta el ámbito universitario. Por tanto, ahí es una relación directa entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las universidades. En el ámbito de la investigación, pues enfocar las investigaciones que se desarrollan en las universidades al ámbito concreto del desarrollo sostenible, de la transformación sostenible, buscar soluciones tecnológicas, al final buscar esa implementación de los ODS, pero con distintos enfoques disciplinarios, ¿vale? No solamente desde el punto de vista de las ciencias sociales, sino también, como hemos dicho, desde todos los ámbitos que hay en una universidad. Apoyar empresas innovadoras, potenciar la diversidad en la investigación, formar estudiantes que realicen investigaciones en este ámbito de desarrollo sostenible, pues también serían acciones concretas que se pueden ir desarrollando. En el ámbito de la gobernanza, pues la gestión al final y el gobierno de la universidad tiene que apostar por este desarrollo sostenible y integrarlo en esos valores, en esos compromisos que adquiere la universidad como institución. Entonces, no se trata de que un profesor concreto o un grupo de profesores quieran desarrollar algún tipo de iniciativa en materia de desarrollo sostenible o una investigación a través de los grupos de investigación que existen en la universidad, sino que tiene que ser algo que tiene que partir pues de ese gobierno de la universidad. Y por último estaría el liderazgo social, ¿vale? Ahí buscando ese compromiso público de la universidad con el desarrollo, con la sociedad, facilitar el diálogo, esa acción sectorial, como veíamos, crear esas alianzas con otros agentes. Al final se trata de mostrar ese compromiso en el ámbito universitario con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo conseguir o qué pasos deberían de dar las universidades para ir integrando o ir desarrollando esta implementación de los compromisos con los ODS? Pues al final se trata de, lo primero, estos 5 pasos, ¿vale? El primero sería hacer ese mapeo o conocer qué es lo que se está desarrollando hasta ahora, ¿vale? Qué acciones se están desarrollando en este ámbito, que actualmente puede que no estén bajo un paraguas de desarrollo sostenible o objetivos de desarrollo sostenible, pero sí son acciones que se están desarrollando en las universidades y que lo que se necesita es saber que se están desarrollando y darles esa forma bajo esos objetivos de desarrollo sostenible. Una vez que se hemos identificado qué es lo que se está haciendo, sería apropiarse de esa Agenda 2030 y de ese liderazgo interno de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, familiarizarse con qué es lo que propone la agenda, qué proponen los objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos traducir eso
al ámbito de cada una de las universidades, para identificar prioridades y oportunidades, así como debilidades que se puedan presentar a la hora de buscar o profundizar en este compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ya por último, pues empezar a implementar, a incorporar, a integrar esos ODS en lo que son las estrategias de la universidad, ¿vale? Bien a través de políticas, de planes. Al final es ir estableciendo cosas concretas que se pueden realizar en el ámbito universitario y que buscan ese compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por último, medir, ¿vale? Tenemos que ser capaces de monitorizar qué es lo que estamos haciendo, qué impacto está teniendo y qué repercusión tiene eso para la universidad, ¿vale? Porque no solamente se trata de realizar acciones, porque sí, sino de buscar qué beneficio estamos obteniendo o qué impacto estamos obteniendo del desarrollo, de la implementación de esas acciones, ¿vale? Si no somos capaces de medir, no vamos a saber si lo estamos realizando bien o en el grado o en la medida en la que estábamos planteando en esos planes o en esas políticas que íbamos a querer desarrollar. Entonces, establecer indicadores de medida de en qué grado estamos desarrollando o estamos implementando estas acciones. Y luego a nivel teórico, ¿vale? O a nivel de acciones, ¿vale? Al final vamos a ver eso brevemente, solo nombrarlos, algunos de los procesos de implantación que ha habido de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las universidades. Una de las primeras referencias las tenéis aquí, ¿vale? Sería en el artículo 92 de la Ley Orgánica de 2001 de Universidades, en el que se habla de esa cooperación internacional y solidaria, ¿vale? Entonces, ahí nos dice pues cómo la universidad y todos los miembros de la comunidad universitaria participarán en actividades, proyectos de cooperación internacional, solidaridad, realizar actividades, iniciativas que impulsen, pues ahí veis cultura de la paz, desarrollo sostenible, respeto al medio ambiente, como aspectos esenciales para ese progreso solidario, ¿vale? Entonces, ya desde el año 2001, ¿vale? Se planteaban este tipo de cuestiones dentro de esa, en este caso es una ley, ¿vale? De universidades donde se dice la actividad a la que se dedican las universidades o el enfoque que tienen que dar ante ciertas actuaciones. Entonces, no es algo nuevo que haya surgido ahora, sino que ya se lleva años plasmando este compromiso que tienen que ir adquiriendo las universidades. En el año 2018, más reciente, ¿vale? El Consejo de Ministros aprobó el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030 y ahí ya sí que se recogen pues, iniciativas sobre el papel de las universidades en esta implantación de la Agenda y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recoge eso, actuaciones que se han realizado por parte de todos los actores y dentro de todos los actores pues, se especifica el papel de las universidades, donde se dice que eso se ha debatido intensamente con organizaciones, sociedad civil, sector privado, universidades, centros de análisis, al final para promover esa construcción paulatina de alianzas entre todos estos agentes. La elaboración eso participaron departamentos ministeriales, comunidades autónomas, voluntarios, ¿vale? Al final de lo que se trata es buscar esa integración, como decíamos, de alianzas entre todos los agentes. La CRUE también, ¿vale? La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, pues también se ha comprometido con la Agenda 2030 en mayo de 2018, estableciendo o quedó recogido este compromiso en lo que era el plan de acción para la implementación de la Agenda 2030. ¿Vale? Ahí llamó, al final es una llamada a la acción para hacer efectivo entre las universidades la implantación de estas iniciativas que ya se estaba viendo que a nivel internacional pues las universidades estaban desarrollando acciones concretas para la consecución de la Agenda 2030 y en el caso de España pues también se trabaja en una estrategia específica que tiene que ver en relación con esa Agenda 2030.
Más ejemplos de la Secretaría del Estado para la Agenda 2030. Se estableció, ¿vale?, en el año 2020 un documento que es como la guía para la localización de la Agenda 2030 en la academia y en el ámbito universitario, con 2 objetivos prioritarios: integrar los ODS en esa currícula formativa de las distintas formaciones y áreas de conocimiento, lo que hablábamos de integrar en los propios planes de estudios estas iniciativas, y también en temas de investigación, ¿vale? Trabajar en investigación aplicada en las distintas áreas de las universidades, en esos procesos de implementación de los ODS. Documentos retos, ¿vale?, también para la estrategia del desarrollo sostenible. Ahí tenéis como en objetivos para las universidades españolas, pues ser ese papel, jugar ese papel integrador en el sistema educativo, aprovechar el talento y el conocimiento que se genera en las universidades, impulsar esa transferencia de la universidad a la empresa a través de los estudiantes y de los futuros trabajadores para las propias empresas. Al final son iniciativas, otra iniciativa de la CRUE, ¿vale?, propuesta de acciones de sensibilización para implementar esa Agenda 2030. Como veis, al final de lo que se trata es, están surgiendo una serie de documentos, acciones, iniciativas, tanto a nivel gubernamental como a nivel de instituciones, que están llamando a la acción a las universidades españolas para decirles, bueno, nos tenemos que poner con esto, es la Agenda 2030 y estamos en el año 2022, ¿vale? También, ¿qué está sucediendo a nivel internacional? Pues bueno, hablábamos antes de que el último punto para las universidades a la hora de implementar los ODS será poder medir, ¿vale? Pues a nivel internacional también tenemos distintos organismos que actualmente están midiendo los ODS, ¿vale? No solamente en el ámbito universitario, sino que cualquiera de estos rankings que tenéis aquí, algunos sí que son de ámbito específico universitario, pero hay otros que miden, igual que miden en el ámbito universitario, miden de empresas, organizaciones, gobiernos, ¿vale?, de administración pública, pero que sí que veáis ahí cómo se está, o sea, que este sentido de tener que medir y de comprobar en qué punto estamos y qué podemos seguir haciendo es importante y se le da relevancia desde fuera de las universidades también. Aquí tenéis algunos ejemplos específicos de esos indicadores, porque muchas veces en clase lo hablamos, de la dificultad de medir lo intangible, ¿vale? Porque tú te dicen que hagas un inventariado de recursos y te vas a tu almacén y cuentas cuántos productos tienes, o te dicen qué mobiliario tienes en tu oficina y cuentas mesas, sillas, ordenadores, ¿vale? Tienes una cifra, un número, pero claro, si a ti te están diciendo que cómo mides dentro de la universidad el grado de implementación del Objetivo de Desarrollo 4, pues ya es más difícil, ¿vale? Ya es un intangible, ya es algo que no puedes ir a contar a ningún sitio, que no tienes cosas que contar, sino que son acciones o implementaciones que están en desarrollo o acciones que se han desarrollado. Entonces, tienes que establecer una serie de indicadores, en este caso son indicadores de autoevaluación de impacto de la contribución de la universidad a la Agenda 2030, ¿vale? Entonces, tenéis ahí de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible cómo podemos hacer o qué indicadores podemos establecer de autoevaluación. Pues con el ODS 1, ¿vale?, tanto cobertura interna e externa, o el esfuerzo financiero que se está haciendo para conseguir ese objetivo de desarrollo. El 4, que es el de calidad, y el de educación de calidad, pues ahí tenéis más específico, ¿vale?, cómo o qué acciones se pueden buscar. Dice, desde la aplicación al entorno universitario, aportaciones desde la docencia y la investigación, o aportaciones desde una política institucional y ejercer ese liderazgo social. Y los indicadores, en este caso establece 3 concretos, ¿vale?, que sería la cobertura en educación superior, con un medidor exacto que dice proporción de población con estudios superiores en marcha y completados respecto a la población de referencia, dice, por ejemplo, en un contexto autonómico, ¿vale? Eso ya nos va a dar una cifra, 3, 30, lo que sea, ¿vale? Puede ser
un indicador en el que ahora mismo a lo mejor no nos dé demasiada información la primera vez que lo calculemos, salvo que lo comparemos con otras instituciones, entonces ya podemos ver si estamos en la media por encima o por debajo, o cuando hagamos este indicador de varios años, pues tener una referencia de si nuestro indicador de cobertura en educación superior ha mejorado o ha empeorado con respecto al año anterior, o en los últimos 5 o en la evolución de los 10 últimos años, ¿vale? Otro indicador que se establece dice cobertura interna de educación para la sostenibilidad, ¿vale? ¿Qué cobertura interna de programas de educación hay para la sostenibilidad? O la cobertura externa de educación para la sostenibilidad, ¿vale? Que ahí sería, dice, ¿qué cobertura externa de programas de educación para la sostenibilidad? Calculando el porcentaje de población no universitaria que participa en actividades abiertas de educación ambiental y para la sostenibilidad desde la universidad con respecto a toda la población de referencia, es decir, de toda la población, si lo calculásemos para Ávila y la Universidad Católica de Ávila, pues te diríamos de toda la población de Ávila, cuánta, teniendo en cuenta los que no son universitarios, es decir, alumnos no cuentan, han participado en acciones o específicas, actividades específicas de educación ambiental o de sostenibilidad, ¿vale? Ahí obtendríamos una cifra, un dato que, como decíamos, es lo que nos va a permitir medir y poder comparar. Y aquí tenéis la otra parte que hablábamos de cómo incluir en los planes de estudios aspectos relacionados con la sostenibilidad o con los objetivos de desarrollo sostenible. Dejo aquí un enlace, ¿vale? No vamos a entrar, pero tenéis de cada objetivo de desarrollo sostenible desarrollada la información para cómo establecer objetivos de aprendizaje para cada uno de los ODS. Este en concreto es del 4, del de educación de calidad. Entonces establece objetivos de aprendizaje cognitivos, socioemocionales o conductuales. Y así viene desarrollado para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, por áreas de conocimiento y por áreas de investigación, ¿vale? Entonces se está trabajando activamente para que cada vez haya cosas más concretas que las universidades o los centros educativos puedan aplicar en su gestión. Y uno de los rankings que veíamos a la hora de medir la sostenibilidad y la integración de los ODS es este que tenéis aquí, ¿vale? Se conoce con las siglas de D, que hace o mide la integración de los ODS en todas las universidades del mundo, ¿vale? En el primer ranking que salió publicado en el 2019 participaron 560 universidades de todo el mundo. En el 2021 ha ascendido a 1.117, de las cuales 38 eran españolas, y hay más de 94 países que han participado en esta tercera edición, ¿vale? Se está empezando a medir, ¿vale? Como decimos, es decir, en otros agentes, en empresas y en gobiernos, administración, sí que llevan más años desarrollando estas acciones y estableciendo los puntos de medida. En el ámbito universitario, pues como veis, 2019 en este caso es cuando empezó a establecerse, por ejemplo, este primer ranking. Y ahí tenéis resultados, ¿vale? Porque al final hablábamos al principio de cómo o cuál ha sido el grado de implantación de los ODS en las universidades españolas. Pues ahí tenéis del año 2021, ¿vale? Por universidades. Os dejo también el enlace para que busquéis más información o podáis consultarlo de algunas de las universidades que han participado en este ranking. El ODS 17, ¿vale? Lo que tenéis a vuestra derecha, son los ODS que más puntuación ha obtenido cada universidad, es decir, la universidad que sale posicionada mejor en el ranking español es la Universidad Politécnica de Valencia, y los ODS en los que tienen mayor puntuación es en el 7, el 8, el 12 y en el 17. Si veis el 17 salen todas las universidades,
porque ese es de obligatorio cumplimiento, ¿vale? Es decir, ese se mide en todas las universidades. Y luego la universidad decide qué otros 3 objetivos de desarrollo sostenible quiere que se establezca la medición, ¿vale? Entonces ahí tenéis como el posicionamiento que obtuvieron las universidades españolas en el año 2021. Si quitamos el ODS 17, como decíamos que por metodología siempre se tiene en cuenta en el cálculo, es decir, las 38 universidades españolas que aparecen en el ranking tienen valorado el ODS 17. Del resto, pues veis cuáles son los ODS más valorados, ¿vale? Por las universidades, que más utilizan o que más se han utilizado, ¿vale? El 8, el 4, el 5, el 7, como veis, son los que han obtenido mayor puntuación, y el 1, el 14, el 15, pues únicamente una universidad de las 38 ha decidido que quiere que se le valore ese objetivo de desarrollo sostenible. Para que os hagáis una idea más representativa, pues con respecto al porcentaje total, lo que supone estas valoraciones, ¿vale? Es decir, que 14 universidades hayan utilizado el ODS 8 implica un 36, casi un 37%, ¿vale? Es decir, es un porcentaje bastante alto, y ahí lo tenéis representado en el círculo en cuanto a la representatividad de cada uno de los ODS, ¿vale? Los más utilizados, como decíamos, pues el 8, el 4, el 5 y el 7, y esto lo podemos comparar con los 3 años de publicación que ha habido de este ranking, ¿vale? 2019, 2020, 2021. Recientemente ha salido el de 2022, para la próxima sesión actualizaré datos de 2022, pero es que ha salido en los últimos días, ¿vale? Y ahí vemos cómo ha aumentado el número de universidades españolas que han participado, ¿vale? En el 2019 eran 20, en el 20 32 universidades y en el año 2021 38 universidades. Es decir, aunque pudiésemos pensar que en los años de pandemia las universidades tenían que estar a otras cosas que el desarrollo sostenible, puesto que estábamos en unos años de máxima turbulencia en el que muchas universidades han tenido que plantear sus estrategias en cuanto a la metodología docente que utilizaban, es decir, eran presenciales y de repente en 15 días tuvieron que montar sistemas online para poder impartir clases, pues ha aumentado esta implicación y este número de universidades participantes en este ranking, por ejemplo. Es decir, el compromiso que se está adquiriendo y que se busca por parte de las universidades están respondiendo, ¿vale? Cada vez son más las universidades que participan. Y ahí tenéis cómo ha ido variando en cuanto a la valoración de qué ODS deciden sobre los que quieren ser valorados, ¿vale? Si veis, por ejemplo, el 8 en el año 2019 era uno de los menos utilizados, ¿vale? Solamente 6 universidades decidían utilizarlo, y sin embargo en el 2021 es el más utilizado con 14, ¿vale? Entonces también nos da información sobre la evolución de qué compromisos se están buscando o se están adquiriendo por parte de las universidades. Y ahí tenéis los 5 con mayor puntuación de cada una de las ediciones. Si veis, sí que coinciden el 5, el 4, el 8, ¿vale? Suelen estar entre esos 5 primeros objetivos, pero como veis va variando en función del número de universidades que participan y de las universidades que están participando. De un año a otro varían también los ODS por los que quieren ser valoradas. Y ahí nuevamente resulta de interés ese porcentaje con respecto al total de la representatividad de cada uno de los ODS, teniendo en cuenta en este caso el número de universidades participantes en cada una de las ediciones, ¿vale? Para que veáis pues cómo ha ido variando ese porcentaje. Y tenéis la representación gráfica, ¿vale? También de cómo ha variado esa reorganización de los ODS, de cómo ha ido cambiando en estos círculos de representatividad, cada uno de ellos dando mayor valor o menor valor en función, en este caso se compara
la información correspondiente a 2020 con la de 2021. Conclusión para terminar, pues al final es necesaria esa reforma dentro de las universidades para conseguir y buscar esta transformación, ¿vale? Con el objetivo de nuevamente responder a una demanda que parte de la sociedad, ¿vale? No es algo que parta de la propia universidad o es algo que imponga una ley, sino que en la propia sociedad el desarrollo sostenible es uno de los hitos marcados como más relevantes actualmente, y las universidades como agente dinamizador de esas sociedades pues tienen que participar y formar parte de estas iniciativas, no solamente con lo que es evidente, como decíamos, de formar estudiantes interesados y concienciados con este tipo de acciones a esos futuros profesionales, sino también, como decíamos, planteándose ser fruto del cambio social, medioambiental, tecnológico, a la hora de implementar esa Agenda 2030 y esos objetivos de desarrollo sostenible. Pues muchas gracias y no sé si hay alguna pregunta. ¿En qué consiste lo de ese número 8? El de educación de calidad. Vale. Lo que busca es asegurar o el acceso a una educación de calidad en todos los ámbitos del ser humano, ¿vale? Desde el acceso, digamos, que lo que hacen los ODS es adaptar en función del país, ¿vale? O de la empresa o de la organización, es decir, en España tú lo que quieres es, pues no vas a ir a lo mejor tanto en búsqueda de un índice de alfabetización de la población porque ya es bastante alto. Pero si lo estás analizando pues para un país en desarrollo en África, pues no te estás planteando la tasa de universitarios, sino que te estás planteando el índice de alfabetización del país. Entonces abarca desde lo más básico a, digamos, una educación superior o incluso ámbito de doctorado, ¿vale? Entonces, lo que plantea es, en este caso concreto, dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Entonces, luego ya con las metas concretas, pues sí que plantean eso, cosas más específicas. Dice, de aquí a 2030, asegurar que todos los niños y todas las niñas terminen enseñanza primaria y secundaria y que ha de ser gratuita, equitativa, de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos. Pues desde ese ámbito más básico, digamos, de educación primaria a temas de docentes calificados, ¿vale? Entonces abarca un poco toda la, como dice, toda la vida y de todas las personas. ¿No hay más preguntas? Pues muchas gracias.